Bueno, hoy seguimos con nuestra serie de predicaciones expositivas en el libro de Eclesiastés. Y mis hermanos, hoy nos toca ver una sección un poco que nos va a dejar, pero fuera de onda, si podría llamarlo de alguna manera. Bueno, yo he titulado al sermón de esta noche, como ustedes tienen allí en pantallas, Viviendo en un mundo sin sentido. Sin sentido podría traernos un poco de preguntas a cada uno de nosotros. ¿Sin sentido? De repente alguien dice, yo no vivo en un mundo sin sentido. Para mí todo tiene sentido. Bueno, la idea que el escritor, que es Salomón, empieza a dar desde su perspectiva alejado de Dios. Y él empieza a escribir una serie de cosas que va a observar en el mundo, que va a observar en la sociedad, y para él como que no tiene sentido. Entonces, por eso el título de esa noche, Viviendo en un mundo sin sentido. Y es más, a nosotros también nos va a sorprender muchas cosas que observamos en nuestro mundo. Por ejemplo, el hecho de que los malos, los delincuentes salgan libres y los justos, los buenos, tengan que pagar por aquella injusticia. Ahí está la alarma. Muy bien. No se me distraigan un poquito, eso es para ver si están despiertos, mis hermanos. A ver, abran sus Biblias en Eclesiastés, por favor, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Y vamos a intentar leer con esa bulla que tenemos aquí. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. 15 al 18. Vamos a leer toda una sección juntas, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Allí está. Yo espero que solucionen prontamente esa bulla, porque va a ser difícil de poder concentrarnos en este momento. Si no encuentran la forma de apagarlo, hermanos, por favor, córtenle la corriente a esa sirena. Agarren una escalera, un cuchillo y córtenlo, por favor. Así es. Sabe que a veces la solución es de raíz, ¿verdad? Corte. Ahí hay, hermano Félix, en la parte de aquí hay una escalera, por favor, aquí, en la parte del caño de ahí. Muy bien, vamos a ver qué hacemos, mis hermanos. Discúlpenos, por favor. La primera sección yo he titulado de este sermón, El temor a Dios, un remedio para nuestras dudas. Un remedio para nuestras dudas. Y Salomón va a iniciar, mis hermanos, este capítulo, esta sección, con una afirmación que nos va a llenar de muchas sorpresas. Por ejemplo, él va a afirmar lo siguiente: todo esto he visto en mi absurda vida. Empieza Salomón diciéndolo en el versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Es más, la NBI lo va a traducir como absurdo, como absurda que es la vida. Y por eso yo he puesto en esta porción, todo esto he visto en mi absurda vida, dice Salomón. Ahora, como mencioné hace un momento, estas son las palabras de Salomón. Porque, como mencionaba, usted debe decir, para mí la vida yo lo disfruto, no es absurda. Para mí la vida, yo estoy contento con que trabajo, yo estoy contento con lo que estudio, yo estoy contento de repente con mi familia, con mi matrimonio. Sin embargo, cuando Salomón está diciendo estas palabras, lo está diciendo desde otra forma. Salomón lo está diciendo, mis hermanos, desde una perspectiva fuera del Edén, alejado del Edén. Es decir, debajo del sol. Otra frase que encontramos en Eclesiastés es vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol, va a decir muchas veces también Salomón. Y eso obviamente que
nos llena mucho de preguntas. ¿Qué significa debajo del sol? Y es por eso que debajo del sol significa fuera del Edén. Es esa vida sin Dios. Es esa vida alejado de Dios. Es esa vida donde no reconocemos a Dios en ningún área de nuestra vida. Y claro, mis hermanos, la vida sin Dios es absurda. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no podemos encontrar un verdadero sentido para cada área en nuestras vidas, mis hermanos. No lo podemos encontrar. Y por eso Salomón está diciendo, yo he visto en mi vida todo esto es absurdo. Y una vez más, permítanme afirmar, la vida en este mundo decadente es sin sentido. Es sin sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque Salomón a continuación va a proceder a mostrarnos las cosas sin sentido que pasan. Salomón va a ponernos ejemplos claros de cómo es la vida sin sentido en nuestro mundo. De cómo es la vida sin sentido en nuestro mundo. Así que vamos a ver el punto número 1. El sinsentido número 1. Justos que perecen e impíos que viven. Justos que perecen e impíos que viven. Hermano amado, corten la electricidad. En la caja no lo van a poder encontrar nada no van a poder encontrar nada. Corten la electricidad, por favor. No requiere mucha ciencia el cortar los cables en la parte de atrás, por si acaso. Quiero esperar un segundo, por favor, porque no sé quién de los sugieres me quiere sabotear en esta noche. No sé si es mi hermano Félix o... ¿No encuentran los cables para cortar o...? Ah, por fin. Muy bien. Gracias, hermanos. 10 hermanos para que corten 2 cables, Dios mío. No sé si alegrarme o bueno, pero de todas maneras, gracias, mis hermanos. No quiero quitarles ese crédito. Gracias, muchas gracias. Seguimos entonces, por favor. El sinsentido número 1 que observa Salomón. Justos que perecen e impíos que viven. Y justamente él observa ello en el 16. El versículo 16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. En el versículo 15, la parte final. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto es lo que estaba mencionando, mis hermanos, hace un momento. Esto claro que sí nos sorprende porque podemos ver a nuestra sociedad de cabeza. ¿Cómo es posible que delincuentes estén libres? ¿Cómo es posible que buenos, hombres buenos, gentes buenas, personas buenas estén pagando injusticias? Asesinos viven hasta los 80 o 90 años. Ahí están los corruptos, los malos, los pecadores. Y hombres fieles, temerosos del Señor viven hasta los 30 años. ¿Cómo es esto posible? Por ejemplo, el misionero Jim Elliot fue asesinado por los Aucas cuando tuvo 29 años.
Él fue un misionero que estaba llevando el evangelio a estas personas y lo asesinaron esta comunidad indígena. 29 años dejando un hijo, dejando a su esposa. De hecho, hay una película que hace muchos años se ha visto aquí, se llama A Punta de Lanza, lo pueden buscar en YouTube, está la pregunta. ¿Y cómo es posible que hombres como Joseph Stalin mueren a los 75 años? Joseph Stalin es acusado de ser el asesino intelectual de 1.200.000 personas aproximadamente. Y gozan de largas vidas tranquilamente. ¿Cómo es eso posible? Hombres buenos, siervos del Señor, mueren jóvenes, y hombres malos y perversos gozan de una larga vida de años. ¿Cómo es eso posible? Hombres piadosos y valientes como Dietrich Bonhoeffer, que muere a los 39 años a mano de los nazis. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán, teólogo alemán, que no estuvo de acuerdo con el régimen alemán. Y por no estar de acuerdo con las ideas políticas y demás cosas, se fue apresado y murió 2 semanas antes de que los aliados ganaran la guerra, que se declarara la libertad. Imagínense, 2 semanas antes nada más que pueda recibir la libertad, muere, es asesinado. Un hombre sencillamente por hacer valer su opinión, su convicción, su fe de temor al Señor. Y por otro lado, Anthony Fleay, el ateo más influyente de los últimos tiempos, que propagó la idea de que no es posible sustentar la existencia de Dios, muere a los 89 años de edad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucede esto, mis hermanos? Qué locura lo que sucede a nuestro mundo, ¿verdad? Qué locura. Es como, no sé si a usted le ha pasado, que siente que el mundo está al revés, está patas arriba. ¿Cómo es posible que esté pasando eso? Hombres buenos sufriendo y hombres malos pasándola bien, gozándolo bien, todo, disfrutándolo bien, mis hermanos. Hombres buenos y temerosos del Señor inician empresas, inician negocios y se van a la quiebra. Y hombres malos, corruptos, ladrones, prosperan. ¿Cómo es eso? Es la misma pregunta y el mismo sentimiento que Asaf tiene en su corazón en el Salmo 73. Y escuchen, o pueden leer conmigo sus palabras. Vamos a leer una buena cantidad de este Salmo 73. De hecho, yo lo tengo en otra versión, así que no se sorprendan si hay palabras diferentes, pero escuchen sus palabras de Asaf en este salmo. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Esta es la razón, versículo 3. Porque tuve envidia de los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Escucha lo que está viendo este hombre. Versículo 4. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Así lo firma el versículo 7 en la NTV. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Escuchan, son perversos estos hombres. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Versículo 12. Miren a estos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplica. Y él viene a su pregunta en el versículo 16, su reflexión. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en el santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Envidia también podemos conocerlo a esto. Versículo 22.
Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, le dice Asaf a Dios. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué precioso salmo, qué preciosa reflexión que hace Asaf. Miren a estos gordos ricachones, dice el versículo 7 en esta versión que yo tengo. No todos los gordos son ricachones, por si acaso, así que no pongan sus ojos por ahí. Pero mis hermanos, esa es la misma reflexión o la pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Y allí nos podemos preguntar, ¿no deberían ser los buenos, los fieles a Dios los que prosperan? ¿No debería de ser al revés? ¿No debería de ser los que van a la iglesia cada domingo que nunca les falte nada? Bueno, eso tampoco es la idea donde quiere llegar Salomón. Porque, mis hermanos, si fuera eso la receta o la cura perfecta para que todo te vaya bien en la vida, todos los domingos cualquier iglesia estaría llena. Y eso no es lo que busca Dios, que lo busquemos solamente por interés. Y eso es un absurdo, un sinsentido bien claro que Salomón observa. ¿Cómo es esto posible? Los justos perecen y los injustos la gozan bien, la viven rico, disfrutan todo. Eso es un absurdo que encuentra Salomón. Absurdo número 2. Observemos aquí el engaño de la religiosidad, versículo 16. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Mis hermanos, esto fue un verso muy difícil para interpretar. Personalmente yo se los digo. Yo no sabría decirles cómo llegar a entender estos versos hasta que, pudiendo entenderlo de una mejor manera, podemos comprender algunos detalles. Obviamente Salomón no está aquí en contra de ser hombres obedientes a Dios, hombres justos y hombres sabios. Salomón no está diciendo en esta afirmación, no seas sabio, no seas justo por si acaso. No, para nada. La mejor forma de entender este pasaje, mis hermanos, es desde la perspectiva de la religiosidad. Desde la religiosidad. Porque cuando uno verdaderamente es obediente a Dios, jamás es excesivo. Cuando uno es fiel a Dios, jamás hay exceso. Pero sí es excesivo cuando los seres humanos crean leyes para hacernos creer que con ellos, si cumplimos aquellas leyes, vamos a poder agradar a Dios. Eso sí es excesivo. Que nos quieran dar una vida religiosa para poder agradar a Dios. Por ejemplo, en los tiempos de Cristo, los fariseos habían creado un sinnúmero de reglas para no quebrantar los mandamientos que Dios había dado. Es más, los fariseos habían creado 613 reglas, añadido a los 10 que había, por si acaso. 613 reglas, 248 mandamientos nuevos, 365 prohibiciones, uno para cada día del año. Imagínese usted, 1521 enmiendas. Todas ellas se deberían de cumplir. Por ejemplo, para no quebrantar el día de reposo, los fariseos habían creado 39 prohibiciones. 39 prohibiciones. Y estas 39 prohibiciones, mis hermanos, pueden llegar hasta ser absurdos para nosotros. Por ejemplo, mirarse al espejo. Habían puesto como una prohibición. ¿Por qué? No vaya a ser que ese día te veas en el espejo
y te veas algo raro en tu cabello o en cualquier parte de tu cuerpo y quieras hacer algo. Bueno, los fariseos decían, hacer eso es trabajo. Así que no puedes ni mirarte al espejo para que no seas tentado a pecar en el día de reposo. Otro, comer pescado con espina. El hecho de que uno pueda comer pescado y empieza a sacar las espinas, los huesitos delgados y todo ello, eso también era considerado un trabajo. Por eso los fariseos habían prohibido comer pescado en el día de reposo. Caminar más de 1 kilómetro. No podrías caminar más de 1 kilómetro. Si no, podrías caer en la tentación o en la probabilidad de quebrantar el día de reposo. Tampoco podrías cargar más de cierta cantidad de peso. Un peso mínimo nada más con lo que puedas tener en tu día a día. Tampoco podías encender una vela, porque el hecho mismo de encender una vela se consideraba trabajo. Tampoco podrías recoger algunos frutos que se hayan caído en el camino por donde tú estás yendo, porque si lo recogías era considerado como un trabajo. Y mis hermanos, la lista asciende y ustedes ya se van dando cuenta que son absurdas. Para no quebrantar el mandamiento de no codiciar a la mujer de tu prójimo, los fariseos habían puesto incluso la regla de que los hombres deberían de caminar mirando hacia abajo. Mirando hacia abajo, hacia el piso. Ay, en nuestros días sería eso también una regla, dirían algunos, ¿verdad? Mis hermanos, eso era una regla. Y no me refiero así, adelante. No, mirando hacia abajo. Para no caer en la tentación de mirar a una mujer y codiciarla. Imagínense ustedes hasta qué extremo estaban yendo estos fariseos. Y mis hermanos, con la religiosidad, claro que sí debemos de tener cuidado. Porque el problema no estaba en hacer algunas de estas actividades. El problema no estaba incluso en cualquier otra cosa externa que pudiera haber. Mis hermanos, ¿de dónde sale el mal del ser humano? Jesús mismo lo va a decir. ¿Desde dónde? Nuestro corazón, lo interno. Yo podría hacer un sinnúmero de reglas para no pecar, pero al final el que está contaminado es mi corazón. Podría caminar completamente mirando hacia abajo. Me podría quitar los ojos completamente, pero mi corazón seguiría siendo contaminado por la tentación de codiciar. ¿Se da cuenta? Así que la solución no era en lo externo, la solución más va en lo interno, mis hermanos. Y con esa religiosidad debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y por si acaso, ese problema no solamente era de los fariseos. Hasta nuestros días, mis hermanos, existen personas, existen creyentes que se creen demasiado santos, demasiado sabios ante sus propios ojos, que harían cualquier cosa, inventarían cualquier regla con tal de parecer más santos a los demás. Yo me visto de esta manera para que me vean más santo. Me pongo corbata para que me vean más santo. Camino de esa manera porque si camino de otra forma me voy a parecer algún delincuente. No, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la religiosidad. Ellos sí nos pueden destruir. Ellos sí, hermanos, atentan contra nuestra santidad, contra nuestra vida y contra nuestra búsqueda verdadera de Dios. Con eso es lo que debemos de tener cuidado y por eso Salomón va a decir, no seas demasiado justo, no ante las leyes de Dios, ante la religiosidad que tenemos a nuestro alrededor. Debemos de tener cuidado porque en la parte final dice, ¿por qué habrás de destruirte? Una vez más, ser obedientes, ser fieles a Dios no puede destruirnos, pero la religiosidad sí puede destruirnos. La justicia verdadera
y la sabiduría verdadera que proviene de Dios es la que debemos de buscar. ¿Dónde empezamos? Básico, mis hermanos, la Biblia. No hay otro. No hay otro. Hay que leer la Biblia, hay que desear la palabra de Dios para que alguien no venga a palabrearnos, a decirnos algo que va en contra de la palabra del Señor. Hace poco escuchaba un documental de hace tiempo atrás, de hecho está en Netflix, pero de cómo un hombre se hacía pasar por Dios. Cómo un hombre se hacía pasar por Dios. Y cómo fue la forma en cómo la gente empezó a creer que era Dios. Es porque él dijo, tal día, a tal hora, va a empezar a caer granizo. Nieve. Y a tal hora y tal día empezó a caer nieve, empezó a nevar. ¡Ah! Profeta, el Hijo de Dios, sí, yo lo soy. Y creó una de las religiones más grandes del mundo. Imagínese usted. Y empezaron a encontrar los excesos que había en este hombre en su vida. Todo era inmoral, todo era en contra de la palabra de Dios. Y qué vergüenza, mis hermanos. ¿Por qué? Porque empezaron a creer en un hombre, empezaron a creer en una persona y no en la palabra del Señor. Y eso pasa. Y eso pasa cuando no ponemos como prioridad en nuestras vidas la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ellos sí pueden destruirnos. Absurdo número 3. Y aquí Salomón va a hablar específicamente de los excesos. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Salomón, una vez más, tampoco aquí está diciendo que podemos hacer males. Tampoco está diciendo que podemos pecar un poquito, que tenemos carta abierta para poder hacer lo que queremos. No, mis hermanos. Salomón no está diciendo nada de eso. Recuerden que lo estándar de lo que es bueno y lo que es malo no somos nosotros. Tampoco es nuestra sociedad. Mis hermanos, el estándar de lo bueno y lo malo es Dios. Nuestra sociedad en la actualidad va a decir que ver pornografía es bueno. Libera ciertas hormonas en ti y te desestresa. Por lo tanto, ve, hazlo. Pero mis hermanos, eso está en contra de la palabra de Dios. Está en contra de lo que dice y afirma la palabra de Dios. Por testimonios que podemos encontrar fuera, por enseñanzas incluso que encontramos, un sinnúmero de enseñanzas que encontramos, mis hermanos, la pornografía perturba tu mente, te hunde mentalmente. La pornografía, mis hermanos, hace que tus pensamientos, incluso sobre las mujeres y sobre los hombres, se atrofien, mis hermanos. No empiezas a ver a las mujeres como Dios los ha creado, empiezas a ver a las mujeres como un objeto sexual. Empiezas a ver a las mujeres como sencillamente algo para dar placer y no lo ves como un vaso frágil que cuidar, que proteger, que sustentar, que velar por ella, que amarla, que respetarla, honrarla, velar por su crecimiento espiritual. No, la pornografía lo ve como un instrumento. Destruye tu mente. Destruye las verdaderas enseñanzas de lo que la palabra de Dios incluso habla sobre la sexualidad. Pone un estándar en nuestra mente que ni siquiera es real. Crea un estándar de que ni siquiera sucede en la vida real, mis hermanos. Hombres, mujeres, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con ello. A lo que el mundo dice bueno, la palabra de Dios seguramente dice lo contrario. Y eso es solamente un ejemplo, mis hermanos, de todo lo que nuestra sociedad puede decir, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Así que como hijos de Dios, que nos sometemos a la palabra de Dios, debemos mantenernos en un equilibrio en donde la palabra de Dios nos manda temor a Dios. Y eso dice en el versículo 18, bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano,
porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Se da cuenta? Cuidado con los excesos. Tenemos que mantenernos en un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? El temor a Dios, mis hermanos. Ello es lo que nos evitará caer en extremos. Ello es lo que nos evitará incluso que nuestra mente sea atacada y nosotros nos vayamos también sobre ello. Cedamos con nuestra mente, con nuestras actitudes, con nuestra vida, con nuestra santidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo siguiente ahora, mis hermanos, que Salomón va a hablar en los versos a continuación, va a empezar a ingresar un tema que ya lo vimos anteriormente, que es sobre la sabiduría. Dice el versículo 19, por favor. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Si usted ya va hilando un poquito lo que hemos venido hablando anteriormente, en el versículo 16 Salomón vino afirmando que no seamos demasiado sabios. Y ya hemos hablado que, mis hermanos, ninguno de nosotros, para dejarlo muy en claro, va a poder ser sabio en plenitud. Ninguno de nosotros. Debemos de buscar la sabiduría. Debemos de estar dependiendo de Dios para que Él incluso nos dé sabiduría por medio de su palabra. Pero aún en esa búsqueda, mis hermanos, no vamos a llegar a ser sabios en su plenitud mientras estemos aquí en esa tierra. Ahora, ello, por favor, no debe desanimarnos en nuestra búsqueda de ese crecimiento de la sabiduría. Lo que Salomón está diciendo aquí es que entiende que uno de los resultados del temor a Dios, que dice en el verso anterior, es la sabiduría. Uno de los beneficios que nos da el temor a Dios es la sabiduría, mis hermanos. Y eso es lo que debemos de buscarlo. Y por eso Salomón va a afirmar a continuación, la sabiduría que debe de buscar este hombre que teme a Dios, fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Salomón va a poner un ejemplo muy claro, muy sencillo. En una ciudad puede estar gobernada por 10 poderosos. Es más, nuestra sociedad no está muy alejada de esa realidad. Quienes gobiernan nuestra sociedad, incluso en el área política, suelen ser los poderosos, los ricos, los que más tienen, los que más poseen, los que dominan. Pero ojo aquí a las palabras de Salomón, mis hermanos. Si solamente hay un hombre que es sabio entre esos 10 hombres, vale mucho. Es mucho mejor. Es mejor ese hombre, puede ser sabio, con mucha sabiduría, de repente incluso pobre, pero si tiene este ingrediente secreto y maravilloso que Dios da, es mucho mejor. Es mucho mejor, mis hermanos. Ya puede usted darse cuenta para dónde es a lo que la sabiduría nos puede llevar. La sabiduría definitivamente, mis hermanos, es uno de los regalos más preciosos que Dios da al ser humano. Sin embargo, es poco buscado, es poco anhelado. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Versículo 20, por favor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mis hermanos, reconocer que somos pecadores es propio del temor a Dios. Reconocer que somos pecadores es propio del temor a Dios. Escuchen esto, hasta para reconocer que somos pecadores necesitamos de ese temor a Dios. Necesitamos de esa sabiduría que Dios nos da, mis hermanos. Por eso, un hombre sabio es un temeroso de Dios. Un hombre sabio no puede ser un rebelde. Un hombre sabio no puede ser un desobediente. Un hombre sabio es un temeroso de Dios. Es uno que está dispuesto a obedecer a Dios. Y este temor, mis hermanos, es el que nos lleva a reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios. El ser temerosos de Dios nos hace capaces de reconocer nuestra pecaminosidad delante del Señor. Es la que nos lleva a decir: Señor, no tengo las facultades para acercarme ante ti. No tengo las facultades para hacerlo.
Soy un pecador. Y por eso afirma, no hay hombre justo en la tierra. No hay uno. No hay siquiera uno, mis hermanos. Si usted recordará, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que también hace esta afirmación. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. Algunos comentaristas incluso dicen que Pablo citó este texto pensando en Eclesiastés. Citó esas palabras pensando en Eclesiastés. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo. Qué hermoso, mis hermanos, es la sabiduría, porque no tener sabiduría, que va de la mano de no ser temeroso de Dios, nos puede llevar a rebelarnos contra Dios, nos puede llevar a ser rebeldes contra Dios, nos puede llevar a ser completamente, incluso odiar a Dios. Y eso no es de sorprendernos en la sociedad en donde vivimos, mis hermanos. No es de sorprendernos. Ya que la sabiduría nos puede llevar a reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios, también es crucial que nuestro corazón no preste atención al parloteo que podremos encontrar en otras personas. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ay, 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 acá vamos a chocar un poquito. Cuidado con las habladurías, dice Salomón, mis hermanos. Cuidado con las habladurías de otras personas. Uno, está mal, es pecado, Dios lo dice. Hace daño, mis hermanos. ¿Pero por qué, hermanos? Solamente porque hace daño. Mis hermanos, por la sencilla razón de que existe lo siguiente, de que así como tú también escuchas que hablan de otros, bueno, la verdad es que también otras personas hablan de ti. Claro, nos gusta escuchar cuando hablan de otros. Nos gusta escuchar de otras personas. Fulano, lo sabía. Mi corazón lo intuía. Mi sexto sentido me decía que hacía. Sí, tantas veces que he escuchado. Así es, lo sé todo. Pero cuando hablan tuyo, cuando escuchas algo que dijeron de ti, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando otro habló de ti? O peor aún, mis hermanos, cuando tú también haces lo mismo de otros. Cuando tú haces lo mismo que otros. Verso 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Cuidado, mis hermanos, no es de sabios vivir hablando y escuchando las cosas de otros. No es de sabio. Siempre digo, escuchas algo, déjalo ahí. No sigas comentándolo más. Córtalo ahí. Enseña a otros. ¿Has escuchado eso? Ve, habla de otras personas. Ve y habla a esa persona de lo que has escuchado. Directamente. No lo sigas regando. Hace mal. No de esa persona. Pablo va a decir que somos un cuerpo. Te hace mal a ti mismo. Te haces daño a ti mismo. Si no sientes que te haces daño a ti mismo, mis hermanos, yo no sé qué pasa con tu corazón. Si no sientes que al regar el chisme o al hablar de otros mal, yo no sé qué pasa con tu corazón. Pero el corazón de Cristo definitivamente no es. El corazón de Cristo definitivamente no es. La sabiduría, mis hermanos, que debemos de tener incluso nos lleva a cuidar esa lengua. No solamente nos hace reconocer nuestro pecado, sino también al tener cuidado en lo que podemos hablar de otros. Finalmente observamos cómo Salomón une esta idea de entender los sucesos absurdos que pasan en nuestro mundo
y sin sentidos, obviamente, con la sabiduría. Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? ¿Se da cuenta? Salomón definitivamente, mis hermanos, puso mucho empeño para poder entender lo que estaba pasando. Es absurdo, justos que perecen, malos que viven y la pasan bien. Vivir en torno a la religiosidad, mostrando una imagen que no somos. Y con la sabiduría, cómo lo uno, cómo lo pienso, cómo esto encaja. Oh, mis hermanos, y Salomón, escuchen sus palabras como él mismo lo dice. Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. El resultado no entendió. Porque son cosas que a veces ni siquiera podemos encajar, mis hermanos, en el rompecabezas de la gran obra de Dios que sigue haciendo hasta nuestros días. La sabiduría se alejó de mí, dice Salomón. Otra traducción lo hace de la siguiente manera. La sabiduría estaba fuera de mi alcance. No pude comprender qué es lo que pasaba. Que mis hermanos, hay cosas en este mundo que nos dejarán definitivamente con la boca abierta y no vamos a poder comprender el fin de las cosas. Nos van a dejar con esa gran incógnita en nuestro corazón, en nuestra mente, que no vamos a poder dar respuesta a todo eso, lo que pasa. ¿Puede darse cuenta hasta aquí lo que vamos hablando? El hombre más sabio que pudo existir en el planeta después de Cristo, obviamente, no pudo llegar a entender el 100% de las cosas sin sentido. El hombre más sabio que nos relata la palabra de Dios que hubo en este mundo no pudo entender al 100% las cosas paradójicas de este mundo, las cosas absurdas que suceden en este mundo. No pudo, su conocimiento, su sabiduría no le alcanzó, mis hermanos, se quedó corto. Pero eso no fue todo para Salomón, porque él quiso entender verdaderamente. Él tuvo mucho deseo de entender por qué suceden estas cosas malas. El por qué en esta vida las cosas siguen funcionando así. Y escucha lo que dice, versículo 25. Me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Me volví una y otra vez, mis hermanos. Salomón hizo una investigación que nosotros no podríamos tener idea. Hizo una investigación profunda. Es más, no sé, me atrevería a decir que la investigación que hace alguien para llevar el grado de doctor le quedaría hasta poco quizás. En aquellos tiempos, incluso, imagínense, le quedó corto, pero él tuvo la intención, quiero saber. Y aquí entramos a nuestro tercer y último apartado. La sabiduría es aquella que realmente nos conduce a Dios. Versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Ay, mis hermanos. Primeramente, hace unos días celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y obviamente aquí Salomón no está siendo machista, por si acaso, con su afirmación que lo hace, que lo acabamos de leer, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer. No, mis hermanos, cuidado con caer en ese pensamiento de que Salomón es machista y está denigrando aquí a la mujer. Para nada, es todo lo contrario. En Proverbios, que es otro libro que él escribe, leemos que tiene muchos versos que exaltan a la mujer. Y aquí tengo uno, 19:14 de Proverbios. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La mujer prudente es una herencia de Jehová, es la que Dios tiene, es la que Dios da. Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien
y alcanza la benevolencia de Jehová. Imagínense. Amén, varones casados. Creo que hay más solteros aquí. Voy a leer una vez más. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén, hermanos varones. Amén, los casados. Es así, se da cuenta. Son las bendiciones que Dios nos da, el hecho de estar en un matrimonio. Y cómo Dios exalta a la mujer. Es más, en el último capítulo que escribe Salomón en Proverbios, observamos una alabanza a la mujer, mis hermanos. Es una alabanza, es una exaltación a esa mujer trabajadora, esforzada, esa mujer virtuosa. Así que no podemos decir y afirmar que Salomón aquí es machista. Para nada, todo lo contrario. Más bien, lo que Salomón quiere decir, mis hermanos, en este verso, es a esa mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Como lo dice otra versión. Es a esa mujer una mujer seductora. Esa mujer seductora es una trampa, dice la NTV. Su pasión es red y sus manos suaves son cadenas. Y sus manos suaves son cadenas. Es ese tipo de mujeres a la que Salomón se refiere, mis hermanos. Es a esos tipos de mujeres que no le interesa destruir matrimonios. Es a esas mujeres que no le interesa destruir familias. No le interesa incluso su cuerpo, no le interesa incluso su imagen delante de Dios, de cómo ella ha sido creada. Y Salomón va a hablar también de esa mujer en Proverbios, haciendo comparación de obedece, hijo mío, va a decir Salomón, obedece los mandamientos de Dios. Versículo 24 al 26 del capítulo 6. ¿Por qué debes obedecer los mandamientos o guardar los mandamientos? Versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Es a ese tipo de mujeres que Salomón está hablando, mis hermanos. Hombres, mis amados hermanos, tengamos cuidado con esas mujeres que tienen esa actitud. Hombres casados, hombres temerosos de Dios, hombres que aman y están agradecidos por la familia que Dios les ha dado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con ese tipo de mujeres. Tengamos mucho cuidado. Y Salomón lo va a decir, es una trampa incluso más amarga que la muerte, lo dice en el último verso, en la NTV. Más amarga incluso que la muerte. ¿Se dan cuenta? La muerte no es lo peor. Caer en los brazos de esa mujer es mucho más perverso, más destructivo en tu vida. Tengamos cuidado, mis hermanos. El que busca agradar a Dios va a escapar de ella, va a escapar. Pero el pecador quedará atrapado en él. Aplica el método Forrest. ¿Sabe cómo es el método Forrest? Corre, Forrest, corre. Corre, mi hermano. Aplica el método de José. Corre, mis hermanos, corre. Tienes que correr. Como dijo un pastor, no te quedes allí diciendo, ay Señor, ¿qué hago? No, corre, mis hermanos, corre. No te quedes ahí preguntando, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo resistir esta tentación? Mis hermanos, corre. Mi hermano varón, huye de ello. No te quedes allí. Salomón lo dice aquí en la última parte del verso 26. El que agrada a Dios escapará. ¿Qué les dice la palabra escapará? Huye. ¿Cómo huyes? ¿Despacio? ¿Pensando? ¿Meditando? No, corre, mis hermanos, corre. Una vez más, aplica el método Forrest. Corre, Forrest, corre, mis hermanos. Versículo 27. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón.
lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas, estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Miren nada más cómo termina Salomón esta reflexión, con la sabiduría hasta que Dios le permitió tener. Sigue tratando de entender, mis hermanos, el sinsentido, lo absurdo de las cosas, de cómo suceden en esta vida. Y finalmente da en el clavo. Encuentra, mis hermanos, lo que él tanto estaba buscando. Y él lo va a resumir en el versículo 29. Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, va a decir otras versiones, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero cada uno ha buscado su propio camino decadente. Esto es, mis hermanos, lo que Salomón tanto trataba de entender y por fin lo encontró. Salomón va a terminar con el inicio de la creación. Dios creó todo bueno, Génesis 1:31, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Se da cuenta? Dios hizo todo perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto, por cierto. Pero el hombre decidió alejarse de Dios. Así que la mejor manera de entender a este mundo que está lleno de sinsentidos, lleno de absurdos, es reconociendo nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Es reconociendo nuestra maldad, mis hermanos. Es debido a nuestra decadencia espiritual que este mundo está patas arriba. No es de los políticos. No es del presidente que tomó hace 50 años las decisiones. No, mis hermanos. Es debido a nuestra decadencia espiritual que nuestro mundo está patas arriba. Y de hecho, la traducción cuando dice en el versículo 29 que Dios hizo al hombre recto, ¿sabe cuál es la palabra en hebreo allí? Adán. Adán. Lo hizo recto. Pero pero el hombre se ha buscado otras perversiones. Otro camino que va en decadencia. Mis hermanos, aquí no hay nada de eso de que busca dentro de ti una mejor versión tuya. Sácalo, hay una versión mejor en tu corazón, en tu vida, sácala, descúbralo. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay ninguno en esta tierra, mis hermanos. Y David lo va a decir en el Salmo 51, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta de esa afirmación? Y eso es, mis hermanos, lo que debemos de tener también nosotros en nuestro corazón. Mi amigo, mi amiga, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de Cristo. Tú necesitas eso. Necesitamos todos eso de venir a los pies de Cristo. Necesitas venir y reconocer tu pecado, así como nos lleva la sabiduría, el temor a Dios. Necesito el perdón de Dios en mi vida. Necesito que Dios perdone mis pecados. Necesitamos una transformación espiritual. Necesitamos un nuevo nacimiento, como le va a decir Jesús a Nicodemo. Necesitamos un nuevo Edén. El verdadero Edén que esperamos. En esta vida debajo del sol está patas arriba. Pero en este verdadero Edén que tenemos la esperanza que un día Dios instaurará, Dios transformará todo completamente, cielos nuevos, tierras nuevas, allí estaremos. Yo no sé cuántos de ustedes podrían decir amén a eso, pero yo sí digo amén. Yo espero eso, yo deseo estar allí, mis hermanos. Tener un cuerpo transformado, disfrutar de una tierra nueva, de cielos nuevos, con nuestro Dios más glorioso que cualquier otra cosa en este mundo creado. Eso es lo que debemos de hacer. Y sí, este mundo injusto, sin sentido,
va a funcionar así, tristemente. Tristemente. Va a seguir funcionando así. Justos van a seguir pereciendo. Injustos van a seguir pasándola bien. Pero ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué, mi amigo, mi amiga que en esta noche nos visitas? Es a este mundo injusto que vino el justo para dar su vida por los injustos. ¿Te das cuenta? El hombre más justo que pudo tener esta tierra tuvo que sufrir las consecuencias de un mundo injusto. El Dios justo, el Dios santo, tuvo que venir y descender a este mundo injusto, a este mundo sin sentido, a este mundo absurdo que está lleno del pecado. En este mundo en donde predicamos el Evangelio para que otros conozcan de Cristo. Sí, mis hermanos, es a este mundo injusto que está patas arriba que nuestro Señor, el más justo que pudo existir y que va a existir, vino a morir por nosotros, los injustos. Qué grandioso nuestro Señor, mis hermanos, y qué maravilloso a dónde nos puede llevar el temor de Dios. A la sabiduría, reconocer nuestra condición pecaminosa, reconocer en el lugar en donde nos encontramos, pero reconociendo constantemente quién es aquel a que esperamos, el más justo de los justos. Él murió por ti y por mí. El justo murió por los injustos. Esto también es algo sin sentido. Que el justo dé su vida por los injustos. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por qué gran verdad que encontramos, Señor, en esta porción. Nos aterrorizamos, nos asustamos. A veces ni siquiera, Señor, nos agrada el mundo quizás en donde vivimos, por la cantidad de injusticia que vemos, la maldad, el cómo estamos patas arriba. Oh Señor, no es el deseo de nosotros el rebelarnos contra este sistema en un sentido de política, en un sentido social. Queremos hacer una revolución, pero espiritual. Que el mundo pueda ver, oh Señor, cuán injustos somos nosotros como pecadores. Pero tú enviaste a tu Hijo, el más justo de los justos, a morir por nosotros, los injustos. Qué sinsentido, Señor. Qué absurdo podría ser esto. Pero esa es tu gracia, eso es tu amor. Esto sobrepasa la sabiduría humana. Esto está en la sabiduría infinita que tú creaste en tu mente, en tu corazón. Permítenos, Señor, deleitarnos de esa gracia que nos has mostrado. El santo, el soberano, se merece toda nuestra adoración. Y permítenos agradecerle, permítenos honrar con nuestra vida, Señor. Oh Señor, si aún nosotros estamos alejados de ti, aún quizás estamos orgullosos en nuestro corazón de venir a tus pies, muéstranos tu gracia, muéstranos tu amor. Danos de ese temor que necesitamos para reconocer nuestra condición pecaminosa. Derrama ello, Señor, sobre los corazones que aquí aún no te conocen. Que nuestro corazón pueda reconocerte completamente. Te alabamos y glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.